poco más de esta decisión del jefe de gobierno, José Ramón Amieva, de quitar placas del metro capitalino y también de la Magdalena Mixhuca con el nombre de Gustavo Díaz Ordaz. Me acompaña en la línea telefónica el historiador Alejandro Rosas. Alejandro, buenos días. Gracias por estar nuevamente en el programa. ¿Qué tal, Pascal? Buenos días. Gusto en saludarte y a tu público también. Oye, ¿qué te pareció esta decisión? Absolutamente absurda. O sea, creo que no viene al caso. Creo que, no sé, un quedar bien, no sé con quién. Es absolutamente absurda, dados los tiempos que vivimos. Porque fíjate que la manera para construir historia oficial es exactamente negando las cosas positivas o las cosas negativas. En este caso, el hecho de que se queden estas placas son parte, desde luego no borras la historia, porque la historia no es una placa, pero sí borras esa memoria histórica que tienen las ciudades o esa memoria histórica que van dando ciertos acontecimientos que son importantes. Entonces, el hecho de que el jefe de gobierno decida quitar esas, dijo varios argumentos que todos resultan absurdos a la luz de lo que vemos, por ejemplo, que es para ir en contra del culto de la personalidad. Entonces habría que preguntarse si va a quitar la placa que puso Mancera en uno de los parques que inauguró, donde dice que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, la inauguró y todo eso. Luego dice que fue porque un grupo de deportistas del 68 se lo pidieron. A ver, en el 68 no hubo un solo deportista mexicano que boicoteara o que decidiera a manera de protesta por lo que había sucedido recientemente el 2 de octubre. No hubo ninguno que decidiera no participar. Todos participaron perfectamente, fue un gran papel de México, pero no hubo ninguna protesta de ese tipo. Entonces, francamente, yo no entiendo qué es lo que pretende el jefe de gobierno. No sé si quiera pasar la historia por algo tan tonto como esto, pero evidentemente, si empezamos a caer en este tipo de cosas, que son detallitos, es decir, nadie niega el gobierno represor de Díaz Ordaz, ni la represión del Estado en contra de los estudiantes, ni el derramamiento de sangre de desaparecidos y demás. Claro que no, eso sería absurdo. Pero al final también consiguió o mandó construir el metro de la Ciudad de México y lo inauguró en el 69. Y son cosas que no se pueden negar. Insisto, si empezamos a negar ese tipo de cosas, es así como llegamos a visiones totalmente maniqueas. La de los malos, 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 Sí. La de los buenos, 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 donde no hay matices y donde no hay contexto. Oye, escribía yo el otro día que los revolucionarios de 1910 pues no tiraron la columna del Ángel de la Independencia a pesar de que apenas la había inaugurado Porfirio Díaz unos meses antes, y los miembros del ejército trigarante pues no destruyeron la estatua ecuestre de Carlos IV, el caballito, pese a que también la habían instalado muy recientemente en el periodo colonial. Creo que ha habido otras formas de ver la historia en momentos de cambio político. Claro, yo creo que, fíjate, es muy relevante lo que dices con respecto al caballito. El día que entró a Iturbide a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, cubrieron con una manta el caballito, evidentemente porque estaban festejando la independencia o la consumación de la independencia, y el caballito Carlos IV obviamente representaba pues, los 300 años de dominación y los últimos gobiernos virreinales verdaderamente atroces para la Nueva España, y no sucedió nada. Luego la cambiaron al patio de la universidad y de ahí ya sabemos el periplo que realizó. Igual el Ángel, pero exactamente, muchas de las cosas que se destruyeron en México colonial fue por esta virulencia contra lo que había significado este tipo de pasado. En algunos casos era necesario porque una ciudad también se mueve, no puedes mantener todo de todas las épocas, porque entonces, en todo caso, tendríamos que quizás destruir más edificios coloniales para saber cómo eran una mejor percepción de lo que era México Tenochtitlan. Pero el punto es que yo creo que a estas alturas se supone que estamos en una sociedad que confronta su historia, una sociedad que está lista para hablar de los personajes y de los acontecimientos en su contexto más amplio, como para salir con esta, perdón la expresión, burrada. Yo creo que el jefe de gobierno no tiene noción de la historia, e insisto, yo no creo que eso signifique que se borra la historia, pero sí empiezas a quitarle o arrancarle pedazos a la memoria histórica de los lugares y a la memoria de ciertos hechos que desde luego quizás no van a entrar en el análisis de la historia política de México, pero es parte de la vida cotidiana de la Ciudad de México. Oye, ¿cabría pedir que regresen las placas? ¿Valdría la pena pedirlo? Yo creo que sí.
yo creo que sí valdría la pena no pedir lo que quiero. No afecta eso el juicio de la victoria sobre Díaz Ordaz. Así es. Lo único que hace es confirmar una de las cosas que hizo. Para bien o para mal, que este gobierno tuvo sus logros. Yo sé, hay gente que está diciendo que cómo es posible que quienes están defendiendo que no se quiten las placas, apoyemos a un gobierno genocida. Bueno, la gente que dice eso, para empezar, no tiene ni idea de lo que es un genocidio. Díaz Ordaz es un presidente represor absolutamente, autoritario, desde luego, pero suele ser igual, bueno, desde luego es peor, pero sigue la misma línea de todo lo que fue el sistema político priista, porque parece que aislamos a Díaz Ordaz y él es el gran represor del siglo XX, perdón. Habían reprimido antes desde Miguel Alemán, Luis Cortines, a ferrocarrileros, a maestros, a campesinos, reprimirían a los pilotos, a los médicos, es decir, no era algo que fue súbito, que México viviera en una jauja democrática en la época de Díaz Ordaz y de pronto de la nada se convirtió en un loco, no, era la tradición política de este sistema monolítico. Entonces, yo creo que tendríamos que ponerlo otra vez, simplemente porque es un referente de un momento histórico importantísimo. El próximo año se cumplen 50 años de que se pusieron en funcionamiento la primera o dos líneas del metro. Sí. Que además creo que hay que reconocerle, y repito lo que tú dices, no se trata de tratar de cambiar la imagen de Díaz Ordaz frente a los hechos de 68, pero hay que reconocer que en el gobierno de Díaz Ordaz se tomó la decisión de construir el metro, algo que el anterior gobierno de López Mateos no había querido hacer, e incluso Díaz Ordaz pues removió al jefe de gobierno, al poderosísimo Uruchurtu en ese momento, porque se oponía al proyecto del metro. Y yo pregunto, ¿qué sería la Ciudad de México en estos tiempos si no se hubiera hecho el metro? Claro, o sea, insisto, yo creo que tenemos nuestra obligación hoy ya como una sociedad mucho más madura, es ver la historia en todas sus dimensiones, dentro de todo su contexto. Este tipo de cosas, ¿por qué de pronto en el siglo XX tuvimos una visión clara de ciertos personajes como Hidalgo, por ejemplo? Que sí sabíamos que el padre de la patria nos fueron construyendo esa figura mística perfecta. Luego, cuando empieza ya a divulgarse la historia, a tener un espectro más amplio con la transición, más o menos desde finales de los 80 hasta ahora, nos dimos cuenta de que había un cura que había enloquecido, el mismo lo dice, me dejé llevar por el frenesí, que permitió matanzas, saqueo, violencia. Eso no demerita lo que hace Hidalgo en términos de haberse atrevido a dar un paso que nadie más se atrevió en su momento. Sí. Pero yo creo que la dimensión completa del personaje nos permite entender mejor la época y el momento. Igual, hay quienes defienden a Villa a capa y espada. Yo creo que Villa es el gran triunfador de la revolución contra Huerta. Creo que eso hay que, no sé si se pueda decir agradecerle, pero hay que, el reconocimiento sería sobre eso. Pero fuera de esa guerra o de revolución contra Huerta, que fue muy importante y derrotarlo, pues de pronto tuvo unos excesos que ahí están y quedaron para la historia. Eso lo hace más o menos, no, simplemente hay que tratar de seguir entendiendo a los personajes en su contexto y en su época. Y creo que el hecho de que empecemos a quitar este tipo de cositas, incluso, insisto, para bien o para mal, lo único que nos hace es seguir polarizando la historia y plantearla siempre entre buenos y malos. Entonces, durante el régimen de Díaz Ordaz no pasó nada, absolutamente nada de reconocimiento para México, y todo es sangre y represión. No, claro que es un represor, claro que habría que juzgar a mucha de la gente que todavía vive y que participó en estas represiones. Claro que hay que seguir escudriñando en la historia para averiguar lo que realmente sucedió y cómo sucedió. Pero eso, independientemente de eso, no hay manera de que se borre que Díaz Ordaz mandó construir el sistema de transporte colectivo que hoy conocemos como el metro y que diariamente utilizan millones de personas. Si creen que hay que hacer una protesta mayor, que esas millones de personas que están en contra del represor Díaz Ordaz ya no usen el metro, porque es una obra de su gobierno para bien o para mal. Pues sí, me quedo con eso, Alejandro. Como siempre, un gusto platicar contigo. Te mando un fuerte abrazo. Oscar, un abrazo igualmente y buen día. Gracias, Alejandro Rosas, historiador.